Con el respeto que merecen las mujeres, quiero referirme a la característica de farsante que asume la señora Corcholata, la presidencia de la República, a donde llegó por una elección de Estado y para imponer la cuarta transformación que inició el narcopresidente y prestarse a servir como si fuera un títere que mueve el narcopresidente en la chingada. Es decir, que la señora Corcholata finge ser y sentir lo contrario de lo que es y de lo que siente, porque la señora es una figura decorativa en el Palacio Nacional y el narcopresidente es el que jala los hilos eh, y actúa como el ventrílocuo de la corcholata, porque todos los actos de gobierno que ha realizado en estas 3 semanas, está en la silla presidencial, dejan mucho que desear de esta señora que no actúa de motu propio, sino que lo hace obedeciendo las instrucciones del narcopresidente, y de ahí la necedad de seguir sosteniendo la reforma al Poder Judicial, que ya fue motivo de burlas y descalificaciones de personajes de Harvard, quienes se reunieron para conmemorar los 100 años de fundación de esa importante universidad estadounidense, y que la corcholata replicó a esas burlas diciendo que ella era mexicana, que defiende a los mexicanos y a México en una verdadera farsa, porque la señora carece de la sangre mexicana. Es decir, es mexicana por nacimiento, pero no tiene el derecho jurídico del llamado jus sanguinis, que es el derecho de sangre, y por eso yo la califico como una farsante. Pero para estar en contexto, me permito exhibir las siguientes declaraciones de la corcholata, supuestamente defendiendo a los mexicanos de las burlas de los personajes de Harvard, entre ellos el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien manifestó a los concurrentes a esa reunión que para ocupar algún cargo en el Poder Judicial, de acuerdo a las reformas del narcopresidente, se requería tener 8 de promedio, tener licenciatura en Derecho y además exhibir 5 cartas de recomendación de los vecinos. Y la corcholata se defendió o quiso, según ella, defender a los mexicanos así. Y a mi patria. Y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Estas declaraciones de la señora Corcholata son hipócritas y son cínicas. En primer lugar, porque ella no tiene la sangre mexicana. Ella pertenece a la comunidad judía, pues sus padres, Carlos Schaumburg, es de origen lituano, y su madre, Annie Pardo, es de origen búlgaro.
Y si bien es cierto que tiene la nacionalidad mexicana por nacimiento, es también conveniente analizar que el artículo 30 de la Constitución General de la República establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento y naturalización. Son mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos que tienen la nacionalidad mexicana por nacimiento, dependientemente del lugar en donde hayan nacido, es decir, dentro o fuera de la República. Y la señora Corcholata tiene su origen en la nacionalidad de sus padres, es decir, no tiene la sangre mexicana y por ende no tiene la calidad moral de decir que ella defiende a los mexicanos, puesto que no tiene la idiosincrasia del pueblo de México y no tiene el derecho de sangre, conocido como el jus sanguinis. Y para acreditar también que la señora es una farsante, porque es populista y es demagoga y utiliza la religión católica como arma de campaña, como sucedió en el proceso electoral, en donde en su campaña se le veía utilizar una falda con imagen de la Virgen de Guadalupe, e inclusive fue a visitar al Papa Francisco sin ser católica, sin ser creyente, porque ella practica el judaísmo en las sinagogas y pertenece a la comunidad judía en México, como lo comprueba el padre Jesús Aguilar en una conferencia que rindió así. La señora Sheinbaum es de origen judío. No sé si sea practicante o no de su religión, pero por lo menos de origen judío sí lo es. Y entonces me puse a investigar por qué venían estas preguntas, sobre todo leyendo a fondo cada una de estas, y me di cuenta de una confusión por dos temas en particular. El primer tema es porque en una imagen que aparece en las redes, ella se presenta con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, alguien podría pensar que por usar la imagen de la Virgen de Guadalupe, por lo tanto ya es guadalupana, por lo tanto ya es católica, por lo tanto ya es cristiana. Y la respuesta aquí es que para utilizar una imagen de la Virgen de Guadalupe, si bien los católicos lo utilizamos con respeto, con cariño, con devoción, para venerar a nuestra Madre de Guadalupe, bueno, tenemos que decir que la imagen también es utilizada por personas no católicas, incluso por personas no creyentes, como adorno o bien con otro sentido. ¿Por qué la usó la señora Sheinbaum? No sabría decirlo, habría que preguntarle a ella esto, pero esto no significa que por utilizar la imagen de la guadalupana, ella automáticamente sea católica, sea cristiana. El segundo punto que tiene que ver con esta pregunta es porque algunos vieron que ella se reunió con el Papa en el Vaticano. Y es cierto, el Papa es el representante de los católicos, de la fe católica en el mundo, pero no únicamente recibe en audiencia a las personas que profesamos la fe católica. Él, como líder moral en el mundo, también recibe solicitudes para tener audiencias con personas de otras religiones, de otros pensamientos, incluso ateos, y muchos de ellos también son políticos. ¿Por qué? Pues porque los gobernantes quieren tener un acercamiento al Papa, bien para manifestarle algún punto de vista, para hacerle alguna petición, y esperamos también para escuchar lo que el Papa quiere decirles.
El hecho de que alguna persona sea recibida por el Papa no significa que haya sido invitada por el Papa. También puede ser el caso que la persona solicita la audiencia con el Papa por alguna razón, quizás por alguna cuestión de candidatura, quizás por alguna cuestión de moda o de arte, porque también el Papa recibe a artistas plásticos, recibe a creadores de arte, recibe a músicos, y este es el caso de la señora Sheinbaum, que hizo la solicitud para que el Papa la recibiera en audiencia, pero el hecho de que el Papa la haya recibido no significa que la recibe como una fiel católica. Bueno, de acuerdo con este testimonio, lo que quiero expresar es que la señora Sheinbaum o Corcholata, como la bautizó el narcopresidente, es una simuladora, es una farsante, porque es falso que ella defienda a los mexicanos de las burlas de los personajes que estuvieron en Harvard y que se rieron, se burlaron de la reforma al Poder Judicial para los nombramientos de los funcionarios, de ministros, magistrados y jueces, porque esta señora tiene sangre judía, carece del derecho de sangre, o jus sanguinis, y por ende no tiene la calidad moral, no tiene el sentimiento mexicano, sino que ella tiene una idiosincrasia que le heredó de sus padres, y por ello su sentimiento de que defiende a los mexicanos y a México es una hipocresía, es un cinismo, porque la señora no se conduele del dolor humano, como sucedió con el accidente del metro, que murieron más de 26 personas, y el colapso del colegio Repsamen, donde murieron 27 niños y niñas y adultos, y en donde la señora se defendió hasta con las uñas de que ella no era la responsable, cuando por su indolencia, por su falta de mantenimiento a las líneas del metro, es una asesina por omisión, y por ende no tiene la calidad moral para asumir esa supuesta defensa a favor de los mexicanos, porque en realidad de lo que se burlaron fue del narcopresidente, que fue el autor de la reforma, y de la propia Corcholata, que sostiene de manera necia, cerrada e irracional una reforma que no va a resolver el problema de la corrupción y de la falta de justicia, porque la corrupción impera en las fiscalías, ministerios públicos, en el mismo poder ejecutivo, en el poder legislativo, en, los órganos de administración de todos los niveles del gobierno de la República, porque la señora piensa en un estado ideal, y como el ser humano no es perfecto, no tiene las características de ser universal, de ser único, de ser eterno, de ser infalible, pues está pidiendo peras al olmo. Y empezando desde ese punto de vista, desde ese principio, pues nunca va a acabar con la corrupción, porque ella es corrupta al sostener la corrupción del narcopresidente. A lo que debe de aspirar es a dar bienestar y prosperidad al pueblo de México, no actuar fuera de su juramento como presidenta de la República. Por ello es que se sitúa como una presidente farsante, simuladora,
populista y además hipócrita y cínica. Muchas gracias.